Yo soy Viviana, una colombiana en India, y hoy te voy a contar qué es lo que hago yo aquí en India mientras que llega mi esposo. En ese momento pues no grabo con una pared al fondo que no tiene ningún color ni nada porque mi habitación es bastante simple y no puedo grabar en la sala porque ya está mi suegra, entonces pues no se puede. Pero ya cuando venga mi esposo, él viene de vacaciones la próxima semana, ya vamos a tener un contenido mucho mejor, además que voy a tener un nuevo celular, por lo tanto puedo utilizar mi micrófono profesional en ese nuevo celular, pero por ahora estamos aquí y la queso. Así que hoy te voy a contar qué es lo que hago aquí en India por el momento, ¿ok? Bueno, yo llegué acá en India en julio del 2024, o sea que yo ya llevo acá 6 meses. En ese momento no tengo ningún trabajo formal. En Colombia sí lo tenía, trabajé 3 años con Airbnb en servicio al cliente, live chat desde la casa. Pero me tocó renunciar porque pues me venía para acá, para la India. Yo les dije que yo me podía traer el equipo y poder trabajar acá en las horas correspondientes. O sea, para mí yo tendría que trabajar en la noche para poder tener el horario de Colombia que era de 12 a 9. Pero pues me dijeron que no se podía traer el computador y por esta razón me tocó renunciar a mi trabajo. Pero yo estaba feliz en mi trabajo. Imagínate, yo trabajaba en live chat, o sea, no tenía que hablar ni escuchar a ninguna persona. Además, pues yo tengo un hijo, podía hacer el ruido que quisiera. No tenía ese estrés de cuando estaban las llamadas del señor de la mazamorra, de la alarma del carro, de los perros ladrando, de mi hijo jugando, del televisor, no tenía ningún estrés, ya. Al principio sí empecé en llamadas en inglés y luego pasé a llamadas en español y cuando abrieron la convocatoria de pasarme al live chat, yo dije, de una, me paso para allá. No, es que a veces va a tener hasta 5 chats al tiempo, no importa. Aprendemos cómo se hace, pero yo prefiero 1000 veces chat que estar hablando con las personas. Y sobre todo por los ruidos y por mi hijo. Entonces, pues no pude seguir trabajando con Airbnb, pero es una excelente empresa, me fue muy bien, los adoro y los extraño mucho, pero pues no me los pude traer para acá, por lo que acá no estoy trabajando, pero yo le dije a mi esposo, yo me voy para la India, pero tú me tienes que ayudar económicamente. Por lo que yo acá no tengo que trabajar, mi esposo me ayuda económicamente y además yo doy clases de español online en una plataforma que se llama italki y allí yo cobro $5 la hora, ya que es lo mínimo que uno puede cobrar en italki porque solamente es de conversación y solamente manejo niveles de B1 hasta C1. No manejo niveles principiantes porque a veces son niños y no, o sea, no tengo la paciencia, ya lo hice y no, pues no enseño a principiantes, solamente niveles medios y avanzados, que es más que todo para practicar conversación, perfeccionar los errores que puedan tener y por esto cobro $5 la hora, a veces tengo una clase diaria, a veces dos clases y con esto me hago $100 mensuales. No es mucho dinero, es dinero extra por el momento que no estoy haciendo nada porque viene mi esposo en una semana y cuando él viene pues vamos de viaje, vamos a paseos, vamos a fiestas y no quiero estar amarrada a un trabajo mientras que él esté aquí. Pero sí, cuando él se vaya, ya voy a empezar a buscar trabajo porque ya me hace falta dinero extra, aparte de lo que yo hago en Italki, el dinero que me manda él. Y aparte de no hacer nada, no mentira, yo sí hago, pues tengo clases de español y estoy encargada de mi hijo. Y aparte, pues tengo mi canal de YouTube, tengo mi Instagram, tengo mi TikTok, así que también edito videos también. Y estoy estudiando varias cosas para poder conseguir trabajo cuando mi esposo se vaya. Y aparte de todo esto, yo también ayudo a perritos de la calle, a perros de la calle, porque acá en India hay muchos perros en la calle, hay muchos perros abandonados y también no son abandonados, más bien son perros de la calle. Como son perros de la calle, pues nadie los quiere adoptar. Entonces alimento a perros de la calle y además esterilizo, porque creo que no puedo ayudarlos a todos, pero creo que la mejor manera de frenar
es esterilizarlos, ya que he enterrado a varios, sobre todo cachorritos, y a esos a lo que vienen, a morir y a estar en la calle, porque como son perritos de la calle, porque no son Doberman, porque no son, no sé, Pitbull o no son Golden Terrier, bueno, estas marcas, porque no son de razas, entonces nadie los adopta. Entonces estos perritos vienen a morir y vienen a estar en la calle. Por lo que la mejor manera de frenar esto es esterilizando. Y este es mi propósito aquí en India. Yo alimento a perros de la calle y esterilizo. Por el momento esterilizo solamente a perritas, pues porque son ellas las que quedan embarazadas, pero también a veces esterilizamos a perritos de la calle, pero las más importantes para mí en este momento son las perritas, que son las que traen no solamente una ni dos, ya sabes, ellos traen de a 7, de a 9. Entonces, eso es lo que yo hago acá en India. Y básicamente por el momento es esto lo que hago. En la mañana pues estoy ocupada con mi hijo, él se va a estudiar, tengo clases de español, después de mis clases de español estudio un poco de los cursos que he comprado, sobre todo de inteligencia artificial, edito videos, grabo videos. Más o menos a las 2 de la tarde mi hijo viene de estudiar, almorzamos, él se acuesta a dormir, sigo trabajando en el computador o sigo estudiando. A las 5 salimos al parque, bueno, no al parque, salimos al frente para que él juegue con su bicicleta y con su amiguito que queda acá al frente. Entramos, comemos algo, a las 7 de la noche me voy a darle de comer a los perritos. Y una vez a la semana arreglo con esta fundación para llevar a una perrita a esterilización. Y bueno, en las mañanas antes de que venga la ruta por mi hijo, aquí al frente de mi casa hay 3 perritas que ya están esterilizadas, una por parte de nosotros. Así que les doy alimentación a ellas. En la mañana les doy desayuno y en la noche les doy a otros perros que están en un estadio cerca de acá de la casa. Y allá sí son varios, muchos. Son como en el primer grupo porque están como divididos por zonas. O sea, los perros de esta zona no se vienen a esta zona y los de esta zona, o sea, nadie se mezcla. Entonces primero hacemos una parada. Allá hay Sweetie, Lucy, 1, 2, 3, 6 perritos. Primero alimentamos allá a 6 perritos junto con un amigo que se llama Marvin. Primero alimentamos a 6 perritos allá, luego de ahí pasamos al otro grupo, en donde es 2 mamás con 3 cachorritos. Eran 7, pero 4 murieron, desaparecieron, no se sabe qué pasó, pero adoptados no están, entonces murieron o desaparecieron. Y entonces allá son 2, 5. Y el tercer grupo son más o menos otros 7 perritos que alimentamos todas las noches. Y eso es lo que me llena de felicidad acá, poder hacer algo aparte de estar en la casa, viendo películas, viendo series. Eso es lo que me hace feliz, ayudar a los perritos, alimentarlos y sobre todo hacer una buena labor que es esterilizar. Entonces, en los próximos videos te voy a mostrar qué es lo que hacemos, tengo varios videos para subir del proceso que hacemos para las esterilizaciones, cómo los alimentamos, los locos que son, los tiernos y hermosos que son. Así que esto es lo que yo hago por el momento aquí en India. Y también te contaré todo el proceso de cuando empiece a enviar hojas de vida y encontrar trabajo, pero por el momento no, porque mi esposo viene de vacaciones. Así que no quiero tener ningún trabajo en este momento y nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dame un like, comenta, comparte y suscríbete para más chismes en este canal de una colombiana en India. ¡Chao!